Por ejemplo, en el siglo XIII en Inglaterra, la única traducción de la Biblia que existía era la Vulgata, que era la traducción del hebreo y del griego al latín. Esa Biblia la había traducido un hombre llamado Jerónimo, pero el pueblo no hablaba en latín. Las misas en aquel tiempo se hacían en latín. Sin embargo, antes de la Reforma, había un grupo de estudiosos que habían comenzado un movimiento para hacer que la gente común pudiera leer las Escrituras. Y ahí surge la historia de John Wycliffe. Él era profesor de la Universidad de Oxford y sin hablar hebreo, sin entender hebreo ni griego, se arriesga a tomar la traducción de la Vulgata en latín para traducirla al inglés. En el momento en que él traduce toda la Biblia al inglés, entonces fue considerado por la Iglesia Católica y por el Papa como un blasfemo, como un criminal. Él pudo huir, pero eventualmente murió exiliado. Sin embargo, 40 de sus colaboradores, de sus estudiantes que le ayudaron a él a traducir la Biblia, fueron quemados vivos en la hoguera por atreverse a traducir la Biblia al inglés para que la gente común y corriente pudiera leerla. Ahora, en la historia hay muchas personas que tuvieron que sacrificar su vida de forma diferente para que usted y yo pudiéramos leerla sin problemas. Y una de las preguntas que personalmente a mí se me viene a la mente es ¿por qué? ¿Por qué hubo gente en la historia que estuvo dispuesta a dar su vida para traducir las Escrituras, para preservarlas, para que usted y yo hoy pudiéramos leerla y hubieran tantas versiones y hubieran tantas aplicaciones y tanta facilidad? Yo creo que una de las respuestas la encontramos en la epístola del apóstol Pedro. Quisiera que viera conmigo en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 1 dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. A simple vista, estos 3 versículos nos hablan puntualmente de la respuesta natural de los seguidores de Jesús a la obra de salvación en sus vidas. Y ya vamos a hablar un poquito acerca del tema de la salvación y el rol que tienen las Escrituras o la Biblia. Pero en el versículo 1, el texto nos habla, nos dice a nosotros que tenemos que lidiar y específicamente abandonar cada vez que interactuamos con el mensaje de las Escrituras, ya sea que lo hagamos de manera individual cuando leemos la Escritura devocionalmente, ya sea que lo hagamos en el contexto de la celebración cuando la palabra es predicada, o cuando tenemos la oportunidad de participar de diálogos que nos permiten explorar con el propósito de aplicar y de obedecer el mensaje que enseñan las Escrituras. Y por supuesto, esto de abandonar esas actitudes que son parte de la naturaleza humana no es un evento, más bien es algo que hacemos de manera continua a medida que aprendemos a permitir que los principios de la palabra de Dios influencien y gobiernen nuestra vida. Pero luego en el versículo 2, y me gustaría que pusiéramos el versículo 2 si es tan amable, el escritor nos dice a nosotros, o nos habla utilizando el lenguaje retórico a través de una metáfora, la actitud que debemos tener hacia las Escrituras. Y la imagen que usted lee en el versículo 2 se explica a sí misma. Todos estamos familiarizados con el apetito voraz que tiene un bebé recién nacido, la manera que el bebé llora cuando tiene hambre. Ese es el significado de la palabra deseo en griego. Es un deseo intenso y profundo que sale de las entrañas de la persona. Pero en el mismo versículo, si usted observa al leerlo, en el mismo versículo
nos dice a nosotros la razón que está detrás de este apetito, de esa actitud de la que hablan las Escrituras. El escritor dice que la posibilidad de crecer en nuestra salvación, o lo que él llama ahí una experiencia plena de salvación, depende de nuestra actitud y relación con la palabra de Dios. Y por supuesto, en el versículo 3 nos dice que esta es la manera recíproca de responder a la bondad de Dios. O sea, si hemos probado, si hemos constatado de que Dios es bueno, de la bondad de Dios, entonces lo más natural es que nosotros deseemos profundamente y con un apetito voraz conocer, leer, obedecer, meditar las Escrituras. Y claro, la manera en la que la bondad de Dios se manifestó a todos nosotros es a través de la salvación. Pero yo quiero que usted observe algo en el versículo 1, si es tan amable. En el versículo 1, el texto comienza con la palabra o con la frase por lo tanto. Nos dice a nosotros que las instrucciones dadas en este pasaje son consecuencia de algo que el escritor viene hablando anteriormente. Y eso es lo que nosotros vamos a explorar en esta tarde. Porque lo que el escritor dijo en el capítulo anterior nos dan las pautas de por qué es tan importante y crucial para nosotros cultivar y mantener un apetito y deseo saludable hacia las Escrituras. Y no solo eso, sino que también nos va a demostrar la razón de por qué es que muchos seres humanos en la historia estuvieron dispuestos a entregar su vida, a sacrificarse para que las Escrituras fueran traducidas, para que fueran preservadas, para que usted y yo las podamos meditar, leer, estudiar, escudriñar. Y entonces, si usted observa en el versículo número 2 de este capítulo, dice que la palabra, la leche espiritual, nos ayuda a crecer, y hay que poner atención a esa palabra crecer, a una experiencia plena, pleroma en griego, plena de la salvación. Entonces, vamos a mirar qué es esa palabra salvación. ¿Qué es eso de salvación? ¿Salvación de qué? Básicamente estamos hablando de la iniciativa que Dios ha tomado para reconciliar a la humanidad consigo mismo y darle vida eterna a través del sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, la Biblia dice, las Escrituras enseñan que la humanidad por causa del pecado, eso nos incluye a usted y a mí, estábamos condenados al castigo eterno por causa de nuestros pecados. Pero Dios envía a su Hijo para sacarnos de esa situación en la que estábamos. ¿Y qué debe hacer la humanidad? Creer, depositar su fe en la persona y en la obra de Jesús. Y cuando hablamos del inicio de la salvación o del acto en el que Dios nos salva a través de Jesucristo, los escritores del Nuevo Testamento utilizan varias palabras. Utilizan la palabra conversión. Conversión es la transición de un ser humano por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, en la que era completamente ignorante de la voluntad de Dios, no estaba buscando de Dios, no le interesaba, pero la intervención de Dios trajo conversión a su vida y entonces ahora es una nueva criatura. Y por eso el texto dice, los que están en Cristo Jesús son una nueva criatura. Luego ellos también utilizan la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento básicamente expresa el hecho en el que una persona se duele, se conmueve y se compunge de haberle fallado a Dios y decide dar una vuelta de 180 grados. Y entonces antes vivía a su manera, pensaba a su manera, hacía lo que le parecía, pero ahora trata de vivir y acoplar su vida a lo que las Escrituras reflejan. Otra palabra es la palabra nuevo nacimiento, que es metafóricamente representa un comienzo de vida en una nueva dimensión, la dimensión espiritual, una nueva naturaleza. Otra palabra que los escritores utilizan es la palabra redención, que era una palabra que se utilizaba en el intercambio o la venta de esclavos, donde una persona compraba un esclavo, pero lo compraba para dejarlo libre.
Dios nos compró a nosotros a través de la sangre de Jesús y de su sacrificio para darnos una vida en libertad del pecado y de la condenación. Luego está otra palabra, la palabra justificación. Justificación es la palabra en la que una persona es absuelta. Absuelta significa que Jesús, nuestro abogado, se entregó por nosotros. Y el juez, que es Dios, dice: ustedes de aquí en adelante son completamente limpios y no hay récord porque alguien pagó su culpa, tomó su lugar. Y ahí es donde entra la palabra justificación. Y finalmente la palabra reconciliación, que habla del acto bajo el cual Dios hace todo lo que Él tiene que hacer para reconciliarnos con Él. Y hay otras palabras que no tengo tiempo para abordar. Pero lo que usted y yo tenemos que tener claro en esta tarde es que Dios es quien inicia y lleva a cabo nuestra salvación. Por lo tanto, no hay mérito de nuestra parte, no hay nada que podamos hacer para ser salvos, porque Dios lo hizo a causa de su bondad inmerecida hacia nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es responder al regalo inmerecido de la gracia de Dios. De nuevo, ¿qué tiene que ver esto con las Escrituras, con la Biblia? Muy sencillo, la Biblia, las Escrituras son el instrumento, el medio por el cual Dios le da a conocer la salvación a la humanidad. Así que todas aquellas personas que en la historia dieron su vida por la preservación de la Biblia, por la traducción de la misma, entendieron que este era un asunto de vida o muerte. Que si las escrituras que estaban en latín en la Edad Media permanecían en latín, nadie iba a poder escuchar el mensaje de salvación, nadie iba a poder leer la Biblia, nadie iba a poder conocer a Dios, y entonces la humanidad estaba condenada a la ignorancia y al pecado. Ellos entendían que era un asunto de vida eterna o de muerte. Vida eterna o muerte. Entonces la Escritura juega un rol, un papel en el tema de la salvación. Y yo sé, lo que estoy diciendo es bien sencillo, es bien básico, pero ya va a ver a dónde quiero llegar. No tengo la intención de aburrirlo, pero sí de que hoy usted entienda el rol de la Escritura. Mire lo que dice el texto en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. De nuevo dice: pues ustedes han nacido de nuevo. Ahí vio esa palabra. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, de nuevo, el escritor, que es Pedro, describe, permítame el versículo 23, de nuevo él describe la salvación como el inicio de una nueva vida. Pero describe la naturaleza de esa nueva vida que ahora es eterna, con una ilustración extraordinaria. Y él utiliza la palabra simiente, no sé si usted la observa. Y la palabra simiente en el griego es la misma palabra que se utiliza para hablar del espermatozoide. Cuando el espermatozoide entra y fecunda el óvulo de la mujer, entonces nace vida. Entonces lo que quiere decir el escritor con esta palabra espermatozoide, es que usted y yo ahora en nuestra nueva vida llevamos la vida de Dios. Tenemos en nuestra esencia la eternidad, porque la eternidad no es solamente un lugar, no es simplemente el cielo, es una condición de vida. Esa vida que nos ha sido dada a través del mensaje de la palabra de Dios. Pero luego en el siguiente versículo hay un contraste impresionante. Observe ese contraste. Y él dice: porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Y entonces aquí el escritor pretende describir la naturaleza humana sin Dios. El ser humano, por muy poderoso, por muy inteligente, por muy hábil, por tanto dinero que tenga en la vida, sin Dios, tarde que temprano la vida de un ser humano se marchita. La vida de un ser humano es pasajera. El tiempo no se recupera. Ese es el contraste. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad
que constantemente le dice a la humanidad que no hay nada después de la muerte, que después de la muerte todo se acabó, pero eso es mentira. Dios nos dice a través de la Escritura que hay vida eterna, esa es la esperanza. Y ahora esa esperanza actúa en nosotros. Y aunque los seres humanos tratan de pelear contra el avance del tiempo, el envejecimiento nos dice a nosotros literalmente que nuestra vida se está marchitando, que nuestro cuerpo físico se está marchitando. Nuestros ojos pierden la habilidad de ver, nuestros oídos perdemos la capacidad de movimiento, y con el paso de los años se siente que la vida humana es supremamente frágil. Pero luego en el versículo 25, él de nuevo vuelve al tema de la eternidad y del rol de la palabra de Dios. Y él dice, pero la palabra del Señor, esa palabra que tenemos que desear, esa palabra por la que mucha gente ha muerto, esa palabra que ha sido traducida y que tiene detrás una historia de sangre, esa palabra, esa Biblia que usted y yo leemos, dice el texto, del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Entonces mire el contraste. Y claro, por eso Pablo dice, a Dios le ha placido salvar a los seres humanos a través de la locura de la predicación. Entonces, en el inicio de la salvación nosotros no hacemos nada, no hay mérito, solo respondemos con fe a Jesús. Y mire, lo que yo acabo de explicar de nuevo es muy elemental y por cuestión de tiempo tengo que hacerlo de manera superficial. Pero los escritores del Nuevo Testamento nos instruyen a que estudiemos estos temas con profundidad, que nos demos la oportunidad de explorarlo con diligencia. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que deja bien claro los escritores del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento deja clara esta idea. Observe, el conocimiento, entendimiento y práctica de la doctrina cristiana importa y determina la manera en que nosotros vivimos nuestra vida cristiana. La manera en que usted y yo vivimos la vida cristiana en esta tierra demuestra el conocimiento, entendimiento, aplicación, valor y respeto que le damos a la doctrina por la que el mismo Cristo, el Hijo de Dios, murió. Pero también le da valor a nuestra vida. Pero la salvación no es solamente esto. Y aquí es donde espero llamar un poquito su atención, porque hay otro aspecto de la salvación en el que dependemos también de la intervención de Dios, pero nuestra participación no es pasiva, sino que debemos ser intencionales. Y como la experiencia de la salvación no se queda solamente en lo que acabo de explicar, sino que debe ser plena, entonces el siguiente aspecto de la salvación es la santificación. Y mire, quiero pedirle que haga un esfuerzo por poner atención a esto por su bien. Yo ya lo estudié, ahora tengo que esforzarme por vivirlo. Pero quiero pedirle que entienda esto, porque ¿qué es santificación? De nuevo, las Escrituras enseñan que la santificación es un proceso que Dios inicia, en el cual a través de nuestra relación personal con Jesús, la ayuda del Espíritu Santo y nuestra obediencia a la doctrina, las enseñanzas de la palabra de Dios, cada día hay una aproximación a ser más como Jesús. De eso se trata la santidad, ser menos como yo para tratar de ser más como Jesús. Diariamente me aproximo, me acerco a ese punto de referencia. Eso es santidad. El problema es que en cuanto a la salvación, hay muchas personas que solamente se quedan en el aspecto inicial y no siguen su jornada de santificación. Sí, han sido perdonados, se asume que han nacido de nuevo, se asume que hay una conversión, pero no hay santificación. Y aquí está el problema bien delicado. Observe, mire lo que dice el texto. Primero de Pedro 1:13 dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia,
tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. El problema es que hay muchos cristianos que siguen viviendo en la ignorancia. Y mientras el cristiano viva en la ignorancia de las Escrituras, no puede santificarse. Y observe lo que dice el texto. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Luego el versículo 17 dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Y luego dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados, ¿se acuerda? Redimir. Rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres. De nuevo, a simple vista, la santificación es nuestra respuesta a la obra de Dios en nuestras vidas. Y aquí sí que debemos ser intencionales y debemos cooperar con el Espíritu Santo a través de la obediencia a las Escrituras. De nuevo, Pedro dice que nuestra manera de vivir antes de experimentar la salvación se debía a nuestra ignorancia. Y dice que nuestro punto de referencia para santificarnos un medio es la Escritura, o sea, las Escrituras. Y las Escrituras nos dice cómo debemos santificarnos, qué debemos hacer. Ahora, en estos versículos hay tanta riqueza doctrinal que no tengo tiempo para explicarlo. Pero yo quiero definirle a usted, si me lo permite, cómo es que el escritor define la santificación. Si le ponemos atención, básicamente lo que Pedro está diciendo, y él está citando lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el libro de Levíticos, él está diciendo esto: santidad, observe la pantalla. Santidad es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada para dedicarse a hacer lo que a Dios le agrada. Y en el texto, el punto de referencia en cuanto a la santidad es Dios. Dios dice: sean santos como yo. La santidad no la da la iglesia, la santidad no la da un pastor, la santidad no la da el ministerio. La santidad es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y el punto de partida es Dios. Pero la palabra santidad en el griego es la palabra agiasmos, que significa un proceso, algo continuo, donde de nuevo las Escrituras, la Biblia, es un medio, así que la posibilidad para avanzar su jornada de santificación, o sea, dejar de hacer lo malo o lo que a Dios no le agrada para dedicarse a Dios, a hacer lo que a Dios le gusta o lo que Dios quiere, depende y está relacionada con su actitud hacia la Escritura. Quiero decirle esto: usted no se santifica participando de la celebración. No. Usted no se santifica cantando canciones cristianas. Usted no se santifica diciendo soy cristiano y creo en Jesús. No. Uno no se santifica siendo pastor o siendo líder o siendo músico. Uno no se santifica así. Para nada. La santificación viene como una respuesta, y es la actitud nuestra de obedecer las Escrituras en torno a nuestra relación personal con Jesús. Entonces, si usted y yo no tenemos una relación estrecha con la Escritura, con la Biblia, dice Pedro que si nosotros no anhelamos conocerla, escudriñarla, estudiarla, meditarla, como escribe, probablemente usted no se está santificando. Y si usted no se está santificando, usted no está creciendo en su salvación. Y eso sí ya es un asunto muy serio. Eso ya es un asunto muy delicado. Y yo creo que cuando se trata de la santificación hay una gran confusión, porque la mayoría de las personas que asisten a las celebraciones de la iglesia o que son miembros de una comunidad de fe piensan que la santificación es simplemente dejar de pecar, y eso no es verdad. Si hay que dejar de pecar para dedicarse
Hay que dejar de pecar. Pero santificación es dejar de pecar para dedicarse a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, si un seguidor de Jesucristo no está pecando, pero no se está dedicando a hacer lo que a Dios le agrada, no se está santificando. Y esa enseñanza está clarita en todo el Nuevo Testamento. No hay que interpretarla, no hay que ir al griego. Está sencillamente explicada en las epístolas y en los evangelios. Quiero mostrarle esta figura sin la intención de insultar la inteligencia de ninguno de ustedes. Pero yo tomo la analogía de la línea. Y entonces en la analogía de la línea, en un lado está Cristo y en otro lado está el pecado. Y cuando usted cruza la línea de lo moral, de lo libertino, de lo perverso, de lo que sea que a Dios no le agrada, usted está entrando al terreno del pecado. El problema radica en que hay personas cuyo enfoque está en vivir cerca de la línea. O sea, ¿qué tan cerca puedo yo permanecer de la línea y seguir siendo santo? Y así vive mucha gente. Es más, los expertos han hecho una evaluación y es la mayoría de la gente que va a las iglesias. Viven cerca de la línea porque no quieren cruzar y pecar. Pero su enfoque no está en Cristo, su enfoque está en no pecar. Pero están cerca de la línea. Y su enfoque está en la línea. Y el problema es que hay seres humanos que están cerca de la línea que fácilmente cruzan la línea. Y en algunos casos esa línea se ha vuelto borrosa. ¿Y sabe qué define esa línea? La Escritura. La Escritura define esa línea. La Biblia, la palabra de Dios, eso es. Pero la otra manera de vivir la vida cristiana es estar lejos de la línea, enfocado en Cristo. No estamos preocupados o no está preocupado en cruzar la línea, ni estar cerca de la línea, ni qué tan cristiano puede ser sin cruzar la línea, sino que su enfoque está en Cristo. Y entonces eso lo aleja de la línea. Y entonces ahí es donde la persona experimenta lo que la palabra habla, fruto. Ahí, lejos de la línea, no cerca de la línea, es donde las personas experimentan lo que la Biblia llama consagración, servicio, madurez, transformación, etcétera, etcétera. Lejos de la línea, no cerca de la línea. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está? O probablemente usted está al otro lado de la línea y no se ha dado cuenta. ¿Cuál es su manera de mirar su jornada de santidad? Porque eso se está reflejando en la manera en la que usted está viviendo su vida actualmente. Y me llama la atención en los versículos que leímos anteriormente, porque él se refiere a los destinatarios de la carta y los llama peregrinos. Y esa palabra peregrinos en el griego es la misma palabra que se utiliza para describir a un inmigrante, a una persona que está viviendo en una ciudad donde no nació. Y cuando usted lee el capítulo 1, el versículo 1, Pedro nos dice a quién va dirigida esa carta. Y eran personas de origen judío que habían salido probablemente de Jerusalén a vivir en diferentes ciudades. No eran ciudadanos, eran inmigrantes. Algunos con permiso, otros sin permiso. Y habían otros dentro de la iglesia que eran de origen gentil, que habían conocido el mensaje de salvación, pero que ahora ya no estaban al otro lado de la línea, sino en este lado de la línea. Y eso les había traído tensión, y eso había hecho que la gente los rechazara y se fueran hostiles con ellos. Pero cuando usted lee la carta de Primera de Pedro, usted va a observar que Pedro les dice a ellos que no pueden esconderse detrás de la religión. No, Pedro los llama a ellos a interactuar con la sociedad.
a ser parte de la sociedad. Pedro les dice que deben seguir trabajando, produciendo, progresando, que deben seguir estudiando, sirviendo, etcétera, etcétera, pero que a medida que viven la vida, su enfoque debe estar en seguir santificándose. Su profesión, su ocupación, su rutina jamás va a ser excusa para que usted no estudie, no lea, no conozca la Biblia. Y una cosa le puedo decir: si usted no está conectado con Dios a través de la Escritura, usted no se está santificando. Y eso es serio, muy serio. Y la santidad va más allá de no pecar o de pecar. He estado batallando desde ayer y hoy si daba esta ilustración o no. Lo voy a hacer, espero no meterme en problemas. Hace unos 3, 4 años, yo recuerdo, yo estaba trabajando y recibo una llamada de una persona que se congregaba con nosotros. Y me dice esta persona: pastor, yo tengo un reclamo. Dígame, ¿qué pasó, hermana? ¿Cómo es posible que yo no mandé mis hijos a la escuela porque es Halloween y hay otras personas que sí mandaron sus hijos a la escuela? Y yo le dije: ¿y? Yo nunca le dije que los mande o no los mande. Eso es cuestión suya. Yo aquí nunca he hablado ni a favor ni en contra de Halloween y no lo voy a hacer. Para mí esas cosas son periféricas. Es secundario. Pero lo que me llama la atención de esta persona es que estaba enfocada en no disfrazar a sus hijos y no los mandó a Halloween, me reclama a mí, pero después se divorció de su esposo y ya es el tercer esposo y tiene hijos con diferentes hombres. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Dónde está la santidad? Y esa es la tendencia que tenemos nosotros. Somos selectivos y eso se aplica a cualquier cosa. Se aplica a las relaciones, se aplica al dinero, se aplica a muchas cosas. Y entonces nos escondemos detrás de nuestra religión, pero no nos estamos santificando de verdad. No estamos creciendo en la santificación. Estamos cerca de la línea y no lejos al lado de Cristo. Entonces Pedro les dice a los creyentes: nunca yo había visto esta epístola como la estoy viendo. Estoy fascinado de lo que estoy aprendiendo. Y pasaría horas compartiéndole lo que he aprendido. Pero básicamente esto es lo que Pedro le está diciendo a ellos en su carta. Les está diciendo: ustedes deben aprender a vivir con el enfoque en el cielo, pero con los pies bien puestos en la tierra. Eso es cristianismo. Eso es santificación. Mi enfoque, mi esperanza está en la eternidad. Sí. Pero mientras tanto trabajo, mientras tanto tomo decisiones, mientras tanto progreso, mientras tanto busco la manera de ser un ciudadano productivo, de ser un buen ciudadano. Trabajo y me relaciono. No me aíslo, no me escondo detrás de la religión. Pero estamos desafiados a hacer la diferencia. Eso es santificarse. Ese es el segundo aspecto de la salvación. Sí, todo comienza con el perdón de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios y la reconciliación de Dios, en la cual es por gracia, no por obras. Estamos de acuerdo. Pero la respuesta normal después de ese evento, si fue genuino, es la santificación. Y si no hay santificación, no hay salvación. Y ya le voy a explicar por qué. Y no vamos a entrar en esos temas tontos y periféricos que si se pierde o no se pierde. Son temas que francamente no son relevantes. No hay necesario. Pero después de la santificación hay otro aspecto de la salvación. Recuerde, Pedro dice que si usted y yo tenemos un contacto cercano, continuo, apasionado, devoto por las Escrituras, eso nos da la habilidad para crecer plenamente en la salvación. Comienza con el perdón, la reconciliación, el nuevo nacimiento, la justificación, etcétera, 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 pero nos mueve a la santificación. Pero también nos mueve a otro aspecto que es lo que esperamos. Y es el siguiente: la glorificación. Una palabra medio extraña.
Pero todo el Nuevo Testamento, desde los evangelios, hablan de esto. Ahora, ¿qué es glorificación? Glorificación es el acto por el cual un día seremos transformados. Y este cuerpo humano será transformado en una naturaleza completamente inmortal, sin las características de nuestra humanidad. O sea, la Escritura constantemente nos habla de un día en el que usted y yo vamos a recibir un cuerpo celestial. Un cuerpo que ya no se cansa, que no se agota, que no tiene hambre, que no va a sentir dolor. Pero lo más hermoso es que ya no vamos a sentir el deseo de pecar. Vamos a ser completamente iguales a Jesús. En naturaleza, no de Dios, sino en cuanto a la eternidad. Y esto sucede, según la Biblia, de dos maneras. O porque Jesús viene por su iglesia, cuando Jesús venga a establecer su reino, o aquellos que hayan muerto antes de ese evento, dice la Biblia, que van a experimentar la resurrección. Pero el punto es ese. Lea 1 Corintios capítulo 15, ahí le habla específicamente de eso. Entonces, la glorificación es nuestra esperanza. Un día yo quiero dejar de lidiar con estas debilidades de la carne. Un día yo voy a ser librado de esta personalidad o de este temperamento o de estas inclinaciones. Un día ya estos apetitos, ya estos deseos, ya estas cosas, un día ya no van a estar en mí. Porque vamos a ser transformados, dice la palabra. Esa es la glorificación. Observe. Pero quiero que observe la relación que el escritor establece entre la santificación y la glorificación. Porque adivine qué, sin santificación no hay glorificación. Por eso el escritor dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si lo cree o no lo cree ya es problema de cada cual. Por eso la Biblia habla de la Biblia. Entonces miren lo que dice el texto, impresionante. Primera de Pedro 2:12 dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, santificación, lejos de la línea y cerca de Cristo, no cerca de la línea, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día, ¿sí ve? En el día de la salvación. ¿Cuál es ese día? La glorificación. Un día todo esto se va a acabar. Entonces yo creo que usted observe le pido que observe la conexión que hay, que el escritor hace entre la santificación y la glorificación, entre la manera que estamos viviendo hoy y lo que sucederá en aquel día, como lo que él llama la salvación. Entonces, la experiencia plena de la salvación incluye lo que ya sucedió. ¿Qué sucedió? Fuimos perdonados, justificados, reconciliados, nacimos de nuevo. ¿Qué debe estar sucediendo hoy? Santificarnos, nuestra santificación. ¿Y qué es lo que va a suceder un día? La glorificación. Ahora, si todo lo que he dicho no le llama la atención, se ha dormido, tiene sueño, le afecta, le suplico que escuche lo que le voy a decir en este momento, porque esto es clave. Esto que le voy a decir es clave. La buena noticia, escuche esto, la buena noticia es que los escritores del Nuevo Testamento dicen lo siguiente: que si Dios inició realmente la salvación con usted y conmigo, y fuimos perdonados, justificados, reconciliados, nacimos de nuevo, etcétera, etcétera, entonces Él mismo nos va a empoderar, nos va a capacitar y nos va a llevar para que vayamos al siguiente aspecto de la salvación, la santificación y luego la glorificación. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 7, si no me falla la memoria: fiel es aquel que comenzó la buena obra, y el que la comenzó la va a perfeccionar, la va a terminar hasta aquel día cuando Él regrese. Eso es extraordinario. Pero hay otra cara de la moneda. ¿Sabe qué dice los escritores del Nuevo Testamento? ¿Sabe que está bien claro en todas las epístolas?
que la persona que no se santifica es porque nunca vivió la primera etapa. Es que nosotros pensamos que salvación es venir a la iglesia. No, salvación no es venir a la iglesia. No, eso no es salvación. Salvación no es levantar la mano y cantar coros. Eso no es salvación. Salvación no es ser parte de un ministerio, ni dirigir un ministerio, ni ser un pastor, ni ser un líder, ni ser un predicador. Eso no es salvación. Salvación no es llamarse cristiano ni escuchar música cristiana. Eso no es salvación. Salvación es lo que estoy explicándole en esta tarde. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento dejan bien claro que si las personas no se santifican, no van a ser glorificados. ¿Por qué? Porque entonces nunca experimentaron ni nuevo nacimiento, ni nada. ¿Pudieron haber levantado la mano? Sí, usted puede levantar la mano y no experimentar una salvación genuina. Y puede sentir cosas y tener experiencias con Dios. Usted lee el Nuevo Testamento y hay gente que experimentó cosas y ya. Y ahí quedó todo, no pasó nada. Pero la persona que no cruza al segundo aspecto, el de la santificación, es porque nunca experimentó el primero. Ahora, Dios nos lleva así, y Dios lo hace de muchas maneras, y a veces Dios, para empujarnos, motivarnos, Él tiene que permitir dolor, sufrimiento, y tiene que realizar un montón de cosas que están en el Nuevo Testamento. No tengo el tiempo para empezar a explorar eso versículo por versículo. No tengo tiempo. Por eso es que las escrituras son tan importantes. Por eso es que este asunto es serio. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar el himno de Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound, blah, blah, blah. No me lo sé. Pero John Newton, que escribió esto, teólogo, él dijo algo extraordinario. Escuché lo que él dijo en cuanto a la salvación. Él dijo: si llego al cielo, espero encontrarme con 3 sorpresas. La primera sorpresa con la que me voy a encontrar es que las personas que yo pensé que iba a ver no van a estar ahí. En el cielo van a haber sorpresas. La segunda sorpresa es darme cuenta que las personas que yo pensé que no iban a estar ahí, me las voy a encontrar. Y la tercera sorpresa, que es la más grande de todas, dijo él, es darme cuenta que una persona como yo va a estar ahí. Eso es salvación. Entonces, en esta tarde queda bien clarito. Y si no, vamos a grabar, ya grabamos el sermón y lo vamos a subir. Pero queda bien claro que si la relación que usted y yo tenemos con la Biblia, con las Escrituras, es superficial, es inconstante, si la ignoramos, si la subestimamos, difícilmente vamos a poder crecer en una experiencia de plena salvación. Difícilmente. No hay manera de santificarse si no hay una relación con la Biblia. No la hay. Difícilmente. Dios se viene al culto. Eso no te hace cristiano. Eso no es salvación. Y yo creo que los discípulos de Jesús entendieron eso. Y ellos entendieron que es un asunto de vida o muerte, un asunto de vida eterna o de condenación eterna. Y por eso yo creo que los discípulos de Jesús y todos esos hombres que leemos en la historia hicieron cosas que yo francamente no sé si las haría. Yo no voy a cuestionar motivaciones, pero mientras usted y yo estamos aquí contentos, y mientras algunos hermanos están en la casa viendo televisión, conectados al Facebook o al Netflix, hay un grupo de 17 misioneros, algunos de ellos con sus hijos, a punto de ser ejecutados por una banda de criminales en Haití. ¿Por qué? Porque fueron a predicar el evangelio. Yo sé, los podemos llamar imprudentes, los podemos llamar lo que sea. Yo no puedo cuestionar motivaciones, yo no sé. Pero ¿usted qué cree? ¿Que Dios un día no va a pedir cuentas de eso? Yo creo que sí. Y yo creo que el mismo Pedro, la historia dice que Pedro murió crucificado. Primero él vio cómo a su esposa se la llevaban arrastrando del pelo para crucificarla. Y le dijo a gritos: mujer, acuérdate del maestro. Y luego él dijo: no, a mí no me crucifiquen
con la cabeza hacia arriba, sino hacia abajo. Yo no soy digno. Porque Pedro entendió que el mensaje de las Escrituras es un asunto de vida o muerte. Que la doctrina no es una clase aburrida que el pastor da el miércoles en Zoom. No, no. Y yo sé lo que acabo de decir con el tema de la salvación. Sí, una persona que no se santifica no es salva. Es lo que el texto dice. Y yo sé que los que están estudiando conmigo el libro de Romanos no tienen problema de escuchar eso. Porque estamos escudriñando, estamos entendiendo este asunto. Entonces, yo creo que los 40 colaboradores de John Wycliffe, que fueron quemados en la horca vivos, entendieron esto. Lo importante que eran las Escrituras para su salvación y para mi salvación. Para sus hijos y la de su familia. Por eso el celo, por eso la entrega y la dedicación. Quiero terminar con esto. Los eruditos dicen que en este momento es uno de los momentos donde hay más acceso a la Biblia. O sea, hoy tenemos programas en la Biblia, tenemos podcasts, tenemos lectura, hay actores que han prestado su voz para que le lean la Biblia, hay Biblia de colores, hay Biblia virtual, lo que sea. Pero estamos viviendo uno de los momentos donde la gente menos lee la Biblia. Y el analfabetismo de la Biblia es impresionante. ¿Por qué? Porque la gente no está leyendo, no está estudiando, no está escudriñando. La gente repite lo que escucha a otros decir. Si hay algo que a mí me molesta es cuando una persona viene a decirme algo que yo sé que no sabe, que no leyó ni estudió, sino que se lo escuchó a otro. La gente está repitiendo lo que escucha a los otros. Pasamos horas en otras cosas, pero lo que nos hace crecer en la salvación lo hemos negligenciado. ¿Qué dice Pedro? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que puedan crecer en la salvación. Por eso hay que venir a la iglesia, por eso hay que involucrarse. Por eso así se conecte 1, 3, 5, 10, no importa. Estamos dando el libro de Romanos los miércoles. Por eso, por su salvación. Por eso, hermano. Por eso probablemente si usted aún no lo ha hecho, lo animamos a que se matricule en las clases de discipulado básico, donde usted aprende a cómo leer la Biblia. Déjeme saber y hacemos los arreglos. Y los que la terminaron, pronto va a venir su clase de membresía. Y vamos a retomar. ¿Por qué? Porque sin la Biblia, sin las Escrituras, si usted no la estudia, si usted no la medita, si usted no la lee, si usted no la conoce, usted no está creciendo en su salvación. No se está santificando. Esa es la realidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Su trabajo no es excusa, su rutina no es excusa. Créame, yo cuando doy la clase los miércoles después de trabajar un día estoy cansado mentalmente. Usted no está para saberlo ni yo para decírselo. ¿Sabe cuántas horas tuvo que invertir en una palabra que me tomó 40 minutos compartirla? Entre 15 a 20 horas de trabajo. Porque es un asunto de vida o muerte. Sí, hay púlpitos donde a la gente le están diciendo cosas y le están sacando el dinero y le alimentan las emociones y entonces la gente está ahí en sus cosas. Está bien. Pero este es un asunto serio. ¿Qué va a hacer usted?